Bienvenidos a la sección premium de YouTube. Nada de dopamina, nada de pochitas, nada de fútbol, ni entretenimiento, ni basuras. Puro valor de verdad. Hoy vamos a hablar de cuál es la fórmula para el éxito. Cuáles son sus componentes, cuáles son los tipos de personas que existen en este mundo y por qué hay tantas personas que no llegan a tener éxito en su vida. Porque hay personas que se les hace tan fácil y otras personas que se les hace súper complicado y literalmente se van de esta vida sin saber cuál fue su potencial. Al final de este video vas a entender cuáles son los conceptos que hacen una persona que tenga éxito, cuál es el problema con las personas, cuál es la fórmula para entender cuál es tu tipo de persona y cuál es la solución para tú puedas tener éxito en esta vida. Y si quieres saber exactamente cuáles son los pasos que tú específicamente tienes que seguir para conseguir tus objetivos, puedes agendar una llamada 1 a 1 en el primer link de la descripción, para que así podamos analizar personalmente cuál es tu caso y cuál es tu próximo movimiento para romperla en tu vida. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Antes de meternos en el nitty gritty y explicarte cómo es que funciona esto, quiero que empecemos con un ejercicio. Para esto vamos a utilizar los nombres de Alejandro Magno, Napoleón y Elon Musk. Probablemente estés muy familiarizado con estos tres nombres. Bueno, vamos a analizar su historia un poco más a detalle. Alejandro heredó un reino a los 20 años. Cuando cualquier otra persona se hubiese dedicado a disfrutar lo que le tocó, fue un conquistador. Y tuvo el imperio más grande de toda la historia de la humanidad. Y todo esto lo hizo antes de los 33 años. Napoleón, un chico que nació en una isla que nadie respetaba porque tenía un acento diferente. Se burlaban de él, pero él aún así siguió y se convirtió en general a los 30 años. Y fue un emperador con un imperio de casi el tamaño de toda Europa. Y Elon Musk, a los 24 años fundó su primera empresa con todos los ahorros que él tenía. Cuando vendió esa empresa, fundó PayPal. Luego de largos años desarrollándola, la pudo vender. Con ese dinero hizo 50% a Tesla, 50% a SpaceX. Dos industrias demasiado riesgosas a su momento. De hecho, en 2008 casi se queda en quiebra cuando las dos empresas al mismo tiempo casi desaparecen. Y bueno, no se rindió y hoy es la única persona que puede decir que es trillonario. Luego de haber analizado los tres ejemplos, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Ninguno de los tres nació siendo el elegido, ninguno de los tres tuvo el camino fácil, ninguno de los tres se lo regalaron. Ninguno. Los tres de ellos poseen dos cualidades: intellect and balls. Intelecto, inteligencia y huevos. Intelecto no es ser el más inteligente del salón, no es el ser más dotado, es saber leer el juego. Es saber cómo planear, es saber cómo entender en qué posición estás y cómo vas a enfrentarte a la situación. Es básicamente el cerebro de un jugador de ajedrez antes de dar su movimiento en la tabla. Y balls, creo que todos sabemos qué significa. Actuar a pesar del miedo. Saber que hay un riesgo adelante y tú con tus dos huevos agarras y saltas el charco. Sin miedo. Al final uno tiene que enfrentarse en esta vida a todas las situaciones que nos la pongan. Ahora que has entendido cuáles son los conceptos de una persona con éxito, vamos a pasar con cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que la mayoría de personas se enfrentan en esta vida? Y por esto hay que aclarar una cosa. La mayoría de personas en la Tierra posee una o la otra o incluso ninguna de las dos. Vamos a explicar primero a la persona 1. Esa persona que tiene el intelecto pero no los huevos. Lo tienes todo en el papel, lo tienes todo en la cabeza. Sabes exactamente cuáles son los pasos a seguir. Sabes exactamente lo que vas a hacer por el resto de los 2 meses que tienes adelante, de los 3 meses que tienes adelante. Tienes todo planeado. Tienes un marcador que te dice exactamente qué hacer cada día y cómo traquear el proceso de cada uno. Tienes sistemas para dejar de procrastinar, tienes sistemas para ser productivo y tienes sistemas para que cuando no seas productivo, volver de nuevo al ruedo. Estudias todos los días, te sabes todos los conceptos, estás literalmente muy por arriba de cualquier persona en esta industria. Pero ¿sabes qué pasa? Te cuesta dar ese paso. Te cuesta dar el primer paso. Te cuesta hacer esa primera llamada. Te cuesta hacer ese primer movimiento. Te cuesta lanzar ese primer producto. Te cuesta hacer el primer video. Todo lo tienes organizado, pero no hay acción de por medio. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene todo planeado en la cabeza, pero no enfrenta la situación, nunca vas a poder ver cuál es el resultado de tu planteamiento. Persona número 2. La persona que tiene huevos, pero no intelecto. Te lanzas a todo. Eres una persona que apenas tiene una oportunidad,
se arriesga. Eres esa típica persona que antes no le tenía miedo a hablar a una mujer. Veía que estaba, iba, ¡pam!, ibas a hablarle. Se te presentaba una oportunidad de invertir en esa criptomoneda y la agarrabas. Cuando te decían, vamos a emprender con esto, vamos a hacer una marca de ropa, y te lanzabas. Cuando te metes en este mundillo, empiezas en un modelo de negocio, luego saltas al trading, luego saltas a dropshipping, luego empiezas una agencia de marketing. Y siempre estás moviéndote, pero nunca en una dirección clara. Porque eres de tomar acción, recaer, tomar acción, recaer, tomar acción, recaer, tomar acción, recaer. Porque no tienes un plan, simplemente estás accionando y yendo all crazy, return maxing. Y aunque está bien, porque al final con esto aprendes mucho más que la persona 1, si no tienes una dirección clara, vamos a ver qué pasa. Persona número 3. No tienes ni intelecto ni huevos. A mí me gusta llamar a esa persona un NPC. Porque tú te has dado cuenta que en todos los grupos de amigos siempre hay un tipo de persona u otro tipo de persona. Usualmente las podemos categorizar entre persona 1 y persona 2. Pero a veces hay ese tipo que simplemente está ahí de relleno. Es un personaje de más. Es esa persona que nunca da su opinión, nunca planea, nunca hace eso y tampoco nunca acciona. Simplemente es un espectador de la vida. No tiene atracción, ve a todos avanzar. Personas mucho menos capaces que él, pero el miedo lo consume y no hace nada. Entonces, Mendy, ¿qué carajos hago? No sé cómo dejar de ser la persona 1, no sé cómo dejar de ser la persona 2, no sé cómo dejar de ser la persona 3. Primero vamos a identificar cuál es su tipo de persona, ¿ok? Quiero que seas súper honesto contigo mismo en este momento. Quiero que identifiques todo lo que he hablado hasta ahora. Quiero que des unos pasos atrás e identifiques la parte 3, el problema, y veas con cuál te sientes identificado al 100%. ¿Eres una persona que tiene intelecto? ¿Eres una persona que solo tiene huevos? ¿Eres una persona que no tiene ninguna de las dos? Quiero que seas totalmente sincero en tu respuesta. Con eso definido, pasamos al siguiente paso. Vamos a ver cómo tú puedes tener esta fórmula en tu vida, porque cada tipo de persona tiene una manera diferente de actuar y obviamente una manera diferente de tratar. Entonces, empecemos con la persona 1. Tu problema no es que te falte información. Tu problema no es que te falte organización. Tu problema no es que estés con el mejor tracker de ideas, de tareas, de objetivos, de hábitos. No, ese no es tu problema. Eso tienes de más, de hecho. Es que tu primer paso y esa acción que va a hacer que consigas más resultados, no la tienes en tu vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Antes de decirte qué tienes que hacer, te voy a dar la explicación de por qué funciona así tu cerebro. Porque personalmente, yo era una persona 1. Ves como si tu primer paso fuera demasiado grande. O sea, te estás preparando la armada para ir a enfrentarte a una guerra que sabes que puedes ganar, pero lo único que va a hacer que ganes es que te enfrentes a esa guerra. En otras palabras, cuando el primer paso da tanto miedo, tu cerebro te dice, ok, vamos a prepararnos de mejor manera, vamos a tener todas estas cosas listas, vamos a ser productivos mientras todavía no tenga el valor para dar ese paso. Y al final es una excusa de mierda porque te sigues preparando por algo que nunca enfrentas. La solución es ridículamente simple, y es más, creo que hasta la sabes. Es simplemente dar ese primer paso. Pero Mendy, ¿cómo es que hago para dar ese primer paso? De verdad que no entiendo. Ese paso, vas a reducir ese primer paso en etapas. ¿Qué quiere decir eso? Vas a hacerlo tan pequeño en acciones literalmente diminutas que sea imposible, que dé vergüenza no hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, digamos que tienes que mandar esa primera llamada para conseguir un cliente en tu agencia de marketing. Vas a hacerlo lo más diminuto posible. El primer día solo vas a mandar un DM. El segundo día vas a mandar 2. El tercer día vas a mandar 5. El cuarto día vas a no mandar ningún mensaje, pero tirar solo una llamada. Al día siguiente, 2 llamadas. Al día siguiente, 5 mensajes. Y básicamente vas a llegar a dar el primer paso en acciones que sean tan diminutas como literalmente solo mandar un mensaje hasta que te armes de tanto valor que tires esa llamada. Y luego te va a parecer tan simple que ya no va a ser una llamada al día, sino 5, 10, 20, 50 llamadas al día. Pasemos con la persona número 2.
esta persona, de verdad que es un correcaminos, o sea, por todos lados, por todos lados. Esa energía la tienes que aprender a canalizar. Porque si tú solo eres una persona action driven, de verdad que te admiro muchísimo, porque esto es lo que toma ser una persona que realmente tiene resultados. Pero si nunca tienes un planteamiento, estás corriendo y no sabes si estás yendo en dirección equivocada o no, o si simplemente estás accionando y yendo en una espiral. Entonces, ¿cómo puedes solucionarlo? Lo que te falta es simplemente estas dos imágenes. Para y analiza. Cada vez que des un paso, por más pequeño que sea o por más grande, para y analízalo. Date unos 5 minutos para analizar el paso que diste. Ok, accionaste en esto, ¡pum! Ok, voy a pararme, voy a analizarlo, voy a ver, voy a entender la situación, voy a ver si tiene sentido, si no tiene sentido, y en base a eso voy a dar el siguiente paso. Porque a veces no te das cuenta de a qué dirección estás yendo y eso te puede terminar quemando la energía. Por ejemplo, digamos que empezaste a crear contenido, ¿verdad? Bueno, tiraste ese primer video. Después de tirar ese primer video, quiero que analices qué es lo que salió bien de ese video, qué es lo que salió mal de ese video. Cuando tengas las notas, haces el segundo video y lo lanzas. Ese pequeño bloque de feedback te va a hacer que todos los videos, en vez de ser un 0.1, van a ser un 1% mejor. Y eso al final va a crecer con el tiempo y te vas a convertir mejor cada día. Pero si no analizas lo que estás haciendo o cada paso que das, es imposible que logres nada. Y otra cosa, porque te conozco, planea tu mes, organízate. ¿Ok? Di, ok, este es mi mes 1, estas son las cosas que voy a hacer y voy a accionar. No te pongas muchas cosas, ponte 2 cosas que vas a hacer todos los días. Y al final no te cuesta eso de tomar acción. Entonces simplemente elígete 2 cosas y acciona en esa parte. Y no te salgas al camino. No veas el objeto brillante. Quédate en esa línea, accionando todos los días, pero en una dirección concreta. Si en un mes analizas y dices, bueno, ok, puedo cambiarlo, puedo mejorarlo, sigues. Pero no cambiante de modelo de negocio ni empezando de cero en cualquier otra cosa, porque es estúpido, estás drenando toda tu energía. Y ahora pasemos con la persona número 3. Lo primero es que quiero que no tengas miedo de admitirlo, porque si tú te consideras esta persona, ya con aceptarlo, creo que es un gran paso con tu manera de ser. Al final, no es que la tengas más complicada que los otros dos, simplemente tienes que reducir al máximo ese primer paso. Porque una vez es ese primer paso, todo va a tener mucho más sentido. Pero tienes que dar ese paso. Y para esto, mira, te lo voy a poner bastante simple. Solo quiero que elijas una acción lo suficientemente buena, pero a la vez lo suficientemente simple de ejecutar, para que lo ejecutes todos los días. Por ejemplo, digamos que es ir al gym. Ok, bueno, vas a ir al gym todos los días, todos los días, todos los días. Y te vas a dar cuenta cómo accionas. Vas a ver si, ok, planeo más el ir al gym o soy más de ir al gym y hacer todos los ejercicios y hacerlo de nuevo el otro día. ¿Cuál tipo de persona eres? ¿El que organiza su alimentación? ¿Cuáles son los días que va a ir y qué es lo que va a hacer cada día? ¿O la persona que simplemente va al gym? Y ahí poco a poco te vas a dar dando cuenta y vas a empezar a desarrollar qué tipo de persona eres. Y al final del día te vas a convertir más en una persona 1 o 2. O bueno, ahora que ya tienes toda esta información, puedes empezar a hacer las 2. Pero necesitas dar ese primer paso. Es la única manera que te vas a dar cuenta de cuál tipo eres o simplemente de accionar de la mejor manera. Eres un libro en blanco. ¿Qué mejor que eso? Puedes escribir tu propia historia. Y aquí hay algo muy importante que todavía no te he dicho. Alejandro, Elon y Napoleón tenían una cosa en común, aparte de estas 2 cualidades. Y es que nunca esperaron a sentirse listo. Una persona de ese calibre no espera el momento perfecto. No espera que todos los astros se iluminen y se unan para tú tomar acción. Acciona. No importa si está lloviendo o es soleado. No importa si es invierno o es verano. Accionas. Eso es lo que hace una persona exitosa. Porque no hay mejor mentor que los movimientos que tomas y las enseñanzas que obtienes. Ahora, una vez has entendido qué tipo de persona eres y ya sabes cómo identificarla y cuál es la solución para cambiar tu tipo de persona y así poder convertirte en una persona que puede tener éxito como Elon,
Napoleón o Alejandro, hay una cosa que tienes que ser muy cauteloso. Y está aquí. Incluso si haces todo bien, si has entendido cómo es que funciona cada tipo de persona y empiezas a accionar de manera de que tengas estas dos cualidades dentro de tu vida, si tú no te mueves en la dirección correcta, es muy complicado que vayas a ver progreso. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas historias hemos escuchado en nuestras ciudades natales de que estos profesores eran superdotados, eran muy buenos, muy inteligentes y decidieron ser profesores de una escuela bastante regular? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de personas que literalmente tenían el mundo delante, o estos documentales de personas con un IQ súper increíble que nunca lograron ser todo su potencial o por lo menos demostrarlo en el área que querían? Ahí es donde entra ese paso, es entender cuál dirección estás tomando, cuál es el vehículo que te va a llevar a esa solución, cuál es el vehículo que te va a llevar a ser esa versión de ti, cuál es el vehículo que te va a llevar a demostrar todo el potencial y todas las habilidades que tienes en su mayor esplendor. Así que después de este video, vea este video de aquí, en el cual te voy a explicar cómo identificar cuál es el vehículo correcto y accionar al 100% para tener resultados. Y si ya hiciste este ejercicio y todavía tienes dudas y te gustaría tener una llamada personalizada en la cual analicemos tu situación y cuáles son los próximos pasos que tú específicamente tienes que dar, entonces te recomiendo que agendes tu llamada gratuita en el primer del link de la descripción, en la cual simplemente vamos a entender tu situación y darte la mejor solución para que así puedas conseguir tus objetivos y convertirte en una persona como estos 3 titanes.